serios que Bueno, están. Buenos días. Soy Paco Pérez, como han dicho, el responsable junto con Josefa Guerrero de Ediciones Babilonia, Asociación Cultural. Nosotros no editamos libros, no somos editores, sino que editamos libros. No queremos vivir de los libros y los editamos, como saben los autores que no conocemos, que nos vienen referencias de ellos, y sobre todo lo que queremos es no volver a editar con ellos, porque eso quiere decir que ellos ya han encontrado su camino. Nosotros intentamos todo que sea gente nueva y no repetir. Nuestra base fundamental es la poesía visual, de la cual creemos que tenemos la editorial más importante de poesía visual. Llevamos 80 números ya de poesía visual, en la cual han editado toda gente de autores consagrados, noveles, que serán buenos o que serán malos. Y en un momento determinado pues surgió la idea de la gente que decía que teníamos que hacer algo también con la poesía discursiva. No sé cómo pues nació ese proyecto, y hacemos un tipo de poesía discursiva muy centrada en lo que se ha llamar voces del extremo, que es un poco la poesía de la conciencia y cosas de estas, aunque no todas son así, porque llegan originales de muchas clases, y ya decir, nos cuesta mucho seleccionar, pero solamente nos movemos por impulsos personales. Es decir, tuvimos la suerte de que un gran amigo de Carlos Javier, Alfonso Abado, es amigo común, nos dijo: que tengo un amigo que hace unas cosas que están bien y no sé cuántos. Vimos que era un tipo de poesía discursiva que no entraba dentro de lo que se entiende como poesía normal, nos gustó, nos apeteció, y luego pues decidimos publicárselo. Él sabe que el periodo es largo, porque nuestra filosofía es: hemos invertido un dinero en esto, cuando recuperamos ese dinero sacamos el siguiente número, lo que es poesía discursiva. Es decir, la suerte es que también hemos empezado hace 2 años o 3 y ya llevamos 23 o 24 números, es decir, que la rotación que se está produciendo es bastante buena. Optamos por unos precios muy baratos, o sea, el libro se vende a 5 euros, se lo cobramos al autor a precio de coste, que él sabrá lo que le cuesta, y queremos que los libros vayan a todas partes. Optamos por el tema pliego, porque empezamos hace 40 años y entonces editar de otra forma era un sueño. Y ahora ya, como se llaman pliegos pues no podemos dejar porque nos sería mejor más barato editar de la otra forma. Decidimos gastarnos en un papel diferente, todos los libros van numerados y firmados por el editor, lo que hace que por el tiempo sean cuestión de culto. Hay libros de poesía visual que en estos momentos se están comprando a cerca de 600, 700 euros y se vendían a los mismos 5 euros que hay. Y nada, o sea, solamente eso, decir que en poesía visual tenemos cubierto hasta el 2021, y en poesía discursiva pues ya estamos dando fechas para el 2018-2019. Nada más, eso es lo que queremos comentar. Hay que decir que viene de Navarrés, de Valencia. De las urdes del País Valenciano. Bueno, yo soy Ángeles Campello, y no sé por qué, bueno, Javi me ha metido en este marrón de que le presente el libro y hable de un poco de su poesía, con lo que sabe que me cuesta hablar en público, lo nerviosa que me pongo, pero bueno, lo intentaremos. He estado esta semana, además estoy un poco espesa últimamente, a veces, sabéis que a veces uno está más despejado, más lúcido y más fresco a nivel mental, y otras veces está más espeso. Esta semana he estado dando vueltas a ver cómo podía hablar, qué podía decir de bagatelas y de la obra de Javi, un poco por encima, tampoco quiero extenderme mucho. Y quizá la aproximación más significativa respecto a bagatelas mía es una aproximación emocional, porque, bueno, no sé si sabéis que vivimos juntos hace tiempo. No lo sabía. Bueno, y lo que yo la primera vez que leí a bagatelas hace un montón de años, la primera vez que lo leí,
éramos conocidos, yo iba a la Asociación de Frutos del Tiempo, iba a la sede que tenían en la Academia Eliot con Juan Ángel Castaño, estaba haciendo cursos de poesía con Juan Ángel y me acuerdo que llevó Javi, entonces le llamaba Carlos, vos sabéis que ese cambio continuo de nombres, y leí Bagatelas entonces en folio, no sé si lo habéis hecho en ordenador o incluso en máquina, hacía muchos años, y la verdad es que me gustó mucho el libro, me gustó mucho, y le vi una gran calidad literaria, una riqueza expresiva muy grande, mucha fuerza expresiva como toda su poesía, y me gustó mucho. Pero claro, yo entonces no tenía ninguna aproximación sentimental con él, entonces me he dado cuenta de la diferencia que hay de la lectura que he hecho ahora, en la que afloran a veces emociones y sentimientos que en aquel entonces era totalmente la poesía realmente de un desconocido, y cómo las emociones y los sentimientos te pueden a veces condicionar la lectura de un poemario, y la aproximación más cierta que hay para hacer una lectura de un libro es no tener relación poca relación emocional o sentimental con el autor. Y la lectura que he hecho ahora, claro, en Bagatelas, pues se muestran mucho los sentimientos, las emociones, el ser íntimo del autor, que en aquel momento era totalmente desconocido para mí, y ahora es una persona totalmente, lo que podemos conocer de una persona que vive contigo, porque siempre hay una parte que desconocemos uno del otro. Y ahora la lectura que he hecho, pues hay veces que hay temas que me llegan más, él quiere que lo diga, ¿no? Diciendo, aquí parte de la prosa poética de los poemas tiene que ver con la otra, como él dice. No, es que es un poco una anécdota hace poco de nuestra sobrina que nos sigue mucho y nos quiere un montón, y vio el libro y dice, mira, María tal, y este libro, y dice, ¿hay poemas de amor? Porque ella siempre pregunta que la poesía es, ¿hay poemas de amor? Digo, sí, es una prosa amorosa en parte, hay una prosa que es... Y dice, pero es para ti. Digo, no, es de la otra. Y dice, anda tía, ¿cómo dejas que hable de la otra? Y bueno, no, es un libro pues, que tiene su historia y su tiempo. Eso sería un poquito pues, la referencia anecdótica y un poco también el componente curioso para mí de cómo lees un libro cuando no conoces para nada al autor y cuando, por ejemplo, en mí, la relación después que hay emocional con esa persona. Ahora, como ha ido publicando más libros, yo he visto una evolución. Al leer este libro, que lleva ya bastante tiempo escrito, y que Javi tenía necesidad de soltarlo, tenía que soltar por las emociones, los sentimientos, y también porque lo considera un libro que realmente pues sí es merecedor de ser publicado y ser leído y ser mostrado. Y ahora mismo ya creo que me queda en blanco, pero espera que retomo. Bueno, lo que quería decir es que he visto una evolución también en la escritura de aquel tiempo, en la escritura de las obras posteriores, como son la muerte de un poeta intrascendente, varias maneras de amar y desamar, estragos, todo lo que he ido escribiendo después. Yo lo que he observado a nivel ya literario es que he ido destilando el estilo, ha ido destilando, ha ido refinando, este es un libro en el que hay mucha riqueza de lenguaje, hay experimentación, yo noto que experimenta con el lenguaje, juega, hace un poco de oficio, muestra la esencia de su vida cotidiana durante un tiempo, pues una especie de diario, todo lo que transcurre en el acontecer doméstico, de su vida de pareja, de su trabajo, y las cosas que en ese periodo que él dedicó a escribir le sorprendieron en la vida cotidiana, como observar unas hormigas, o el gato, o pasar por una casa que está pues, medio derruida,
entonces utiliza un lenguaje muy expresivo, es una persona con mucha fuerza en el lenguaje. Y yo lo que he observado, que después las obras posteriores, él ha ido destilando ese lenguaje, ha ido quitando capas y llegando más a la esencia. Y este libro en concreto, relacionado con el último, con Estragos, pues veo una gran diferencia de estilo. Y una voz aquí que aparece mucho, bueno, un leitmotiv, sería como lo que siempre... Hola. Es mi hermano. Aparcamiento sí, ¿verdad? Sí. Mi sobrino. Y mi cuñada. Bienvenidos. Y pues... Que ha ido destilando capas. Sí, que ha ido... Y lo que también quería un poco hacer ver es el leitmotiv que yo veo en este libro y en la mayoría de la obra literaria del autor, y está impregnado por una voz que transmite desvalimiento, de miedo ante la vida, de incomprensión de la vida, de lo que le sucede, del acontecer. Una vida no fácil, con muchas pérdidas emocionales importantes y además de forma abrupta, entonces que han marcado toda su trayectoria vital, y eso lo muestra en todos sus libros, desde Heroína hasta Estragos. Bueno, aunque Estragos se deslinda bastante de esa voz ahí, de ese halo que hay siempre de tristeza, de desvalimiento, de incomprensión de la vida. Y de pérdida, ¿no? La pérdida, no solamente de las personas importantes en su vida, sino también ahora que estamos aquí en este lugar tan acogedor, lleno de libros, y una persona que ha vivido en varias casas, que ha tenido que abandonar de forma sucesiva casas que eran su hogar, que se convirtieron en su hogar, y por ejemplo tuvo que desprenderse de muchos libros, y yo sé lo importante que es para él el libro, un objeto, como objeto ya, no solamente lo que lleva dentro. Entonces esa voz así triste, de pérdida, está en este libro y está en casi todos los libros anteriores. Después yo creo que esa voz se ha ido desprendiendo de ella. Yo creo también que intervengas si ves algo que quieres decir o no, de lo que... Si te parece bien o quieres decir algo. Lo voy a tocar. Entonces está ese leitmotiv que os he comentado. Otro tema que suele aparecer en su obra es la observación de todo lo que le rodea, el voyerismo. Porque él es curioso, pero aparte es una palabra muy típica de esta zona, es doctor. Yo me sorprende, estamos en un restaurante, estamos en un café, estamos aquí mismo, y yo estoy con la gente, yo estoy oyendo y estoy hablando, pero yo no me entero de nada. Y él está y sabe la conversación de todas las personas que están. Conoce a todos los vecinos del barrio, sabe cómo viven, sabe todo. Entonces esa capacidad de observación él también después la traslada en su escritura. Es una característica, pienso también, de su escritura. Y otra característica, que las dos características que os he hablado están en Bagatelas, y otra también que es su posición, su presencia beligerante en el mundo, de denuncia, de discusión, de discutir todo lo que sucede en la vida y argumentar, y que le argumenten, su demanda de argumentación de la vida, de los acontecimientos, de los hechos. Y estas son las tres características que yo observo en Bagatelas y en la obra anterior. Después también aparece en la obra posterior a Bagatelas, pero de una forma más que se va diluyendo. Y otra constante que aparece en su escritura
y también pero que aparece de una forma con querencia que él quiere realizar, que es hablar sobre la poesía, sobre el hecho poético, la poesía, el poeta, cuando se siente, lo que siente, cómo escribe, qué es la poesía, lo que significa. No es lo que significa, sino explicar un poco por qué quiere escribir, por qué queremos escribir los poetas, qué necesidad, para qué sirve, qué es. Entonces también es una constante que él tiene en su obra. Y en Bagatelas también aparece, hay algunos poemas que hablan de ello. Pues yo creo que ya no hace falta que diga nada más, ni es necesario. Yo creo que ya dejamos paso al autor del libro, a Carlos Javier Cebrián. Muy bien, visto que bien. Bueno, pues yo lo que tengo aquí... Primero es agradeceros a todos que estéis aquí, a mi familia que me han sorprendido, a Mari Carmen, a Joel, a mi hermano Alfredo y a todos los que estáis aquí. Y estoy muy contento de que Paco Pérez Belda haya venido, porque he hablado antes de Alfonso Aguado. Alfonso Aguado es un gran amigo, poeta visual, poeta de un montón de cosas, y teníamos una gran amistad internética o internautica por internet. No nos conocíamos personalmente y nos conocimos el año pasado en una lectura en la Pinchon, nuestra querida Pinchon, ex Pinchon. Y con él lo mismo, he tenido relación con él solo por email. Y cuando alguien te edita un libro y hace este trabajo mecénico, por decirlo de alguna forma, pues está muy bien. Y me ha alegrado mucho que haya venido aquí para estar en familia. Y luego voy a decir otra cosa. Muchas gracias a Ángeles por la presentación, porque yo sabía que lo podía hacer bien. Y muchas gracias a estos amigos de Letras de Contestaña, a Óscar, a Raúl, a Sara y a Carmen, que están en Murcia, han tenido un reventón en el coche cuando venían para acá, de Noelia, de la Gaia Ciencia, y no han podido llegar, llegarán más tarde. Luego voy a decir que ella ha dicho, vivo con él, es que ella le da mucha rabia que digamos mi pareja, mi mujer. Yo voy a decirlo de una forma que ella sé que le da mucha rabia, es mi señora. Es que tenía ganas de decir mi señora. ¿Es lo que hay? Es lo que hay, es mi señora. Y la anécdota que ha contado de lo de la otra es muy curiosa, porque este libro es de 2003. O sea, tiene ahora mismo 14 años, 13, 14 años. Y por supuesto, la otra, la innombrable, está por todas partes. Pero, como ella dice, a veces los poetas necesitamos soltar lastre. Hay que soltar lastre para seguir adelante. Y siendo, yo creo que el más formalista de mis libros en cuanto a lenguaje, en cuanto a formato, poemas en prosa y la utilización de un lenguaje menos visceral que en otras ocasiones, siendo el más formalista, en mi poesía, en mi trayectoria, es el más experimental. Porque yo no escribo así normalmente. Yo aquí intentaba definir las cosas a modo de diario, un diario acontecer, y salieron las bagatelas. Y estos días aquí empieza mi gira mundial de presentaciones del libro. Empezamos aquí con estos amigos. El lunes, si el frío no nos mata, ¿verdad, Pedro? Lo haremos en Zalacaín Bar, en Murcia. Se prevén allí 0 grados o menos. Pero bueno, iremos a un sitio también muy chulo, el Zalacaín, que hace una cosa que se llama los lunes literarios. Haremos una lectura más general de mi obra, pero también presentando bagatelas. Y tanto hoy como el lunes y el día 9 de febrero en Elche, que es la presentación oficial del libro en mi casa, donde está más mi familia y mis amigos, donde se pueden vender más libros, voy a hablar de 2 o 3 cosas. Una es del chocolate. Otra, chocolate de comer, ¿no? Otra son los nombres, la importancia del nombre, y otra es la chispa de la vida, que no es la Coca-Cola, es la poesía. En cuanto al chocolate, es que yo hago el mejor chocolate del mundo. Es el mejor chocolate, sí. Tú eres mi discípulo, Pedro. En cuanto a los nombres, que son muy importantes, es porque yo he editado o he publicado como Carlos Cebrián, como Javier Cebrián y ahora como Carlos Javier Cebrián. El ISBN, el depósito legal, me estará agradecido. Porque no saben, eso a lo mejor se resiente en mi obra, pero a mí me divierte. Entonces los nombres son muy importantes. ¿Y qué quiere decir cada nombre? Por ejemplo, en mi nombre, Carlos Javier todo junto, significa que mi número es el 9. Y a mí me tocó el gordo en la lotería con el final del 9. Me
como hace muchos años, cosa que también se llevó la otra. Pero, en fin, vamos a hablar de bagatelas. ¿Por qué se titula Bagatelas el libro? Cuando yo estaba escribiendo este libro, hay que decir que la poesía es cuestión de chispa. Eso también hablaré en Elche. Y con el chocolate pasa lo mismo. El chocolate, yo hago el mejor chocolate del mundo, pero he perdido la gracia. Y no me espesa. Cabrón. Yo me pongo a hacer el chocolate y me tiene que ayudar ella porque no espesa. Y soy el mejor chocolatero del mundo, os lo puedo asegurar, ya lo probaréis algún día. Es la chispa. Cuando yo escribí este libro, yo tenía la chispa, tenía la gracia. Y luego, por muchas cuestiones, pues la perdí. Y no he vuelto a escribir con esta regularidad. Yo publico muy de tarde en tarde. Pueden pasar 4, 5, 8 años de un libro entre otros. Pero sí que solía escribir. Desde que terminé este libro, en 2004, hasta que publiqué Estragos, ahí escribí muy poquito. Sí, pero muy poco. Muy pocos poemas, no desechaba, porque no había encontrado la gracia. Y para escribir mejor o peor, hay que encontrar la gracia. En esas estábamos cuando me llamó la atención el término, escuchando las bagatelas de Beethoven, y una canción de Jan Tiersen de su disco L'Absente, que se llama Bagatelle, que es una canción preciosa. A mí lo que me chocaba es que se titulara bagatelas a esas composiciones de Beethoven y la canción Bagatelle, cuando el significado de bagatelle o bagatela es una cosa nimia, sin importancia. Y una cosa tan hermosa y tan bella como las bagatelas de Beethoven, sin entrar en disquisiciones de si es lo mejor o peor de su obra, algo tan hermoso, porque a mí lo que me emociona en la vida es la belleza, pudieran titularse bagatelas, una menudencia, algo nimio, algo sin importancia. Y bueno, eso me conmocionó un poco, y en esas estamos, y siempre escribía estos poemas escuchando Bagatelle o las bagatelas, la Op. 126, la Op. 33 de Beethoven. Entonces me di cuenta que observando lo pequeño, en lo niño, está lo verdaderamente importante de la vida. Y es lo que intenté hacer en este libro. El nombre es muy importante. Claro, cuando tus padres te dan el nombre deberían tener un poco de cuidado, porque a todos nuestros hermanos nos han llamado con doble nombre, ¿no? Sí. El mayor Sergio Bernardo, yo Carlos Javier, José Alfredo, Héctor Vicente y el último ya Jorge, porque se le acabaron los nombres. Claro, es que nos han dado el nombre de culebrón. Carlos Javier, José Alfredo. Tienen que tener cuidado. Entonces yo me he disfrazado, he jugado a un personaje, primero como Carlos Cebrián, luego me di cuenta que ese Carlos Cebrián había que matarlo y lo maté en un acto público y lo enterré. Volví a escribir como Javier Cebrián y ahora me he dado cuenta que tengo que volver a reivindicar mi nombre, ¿no? Entonces Carlos Javier. Y de ahí lo que para mí significa la importancia del nombre. Y eso es bagatelas. Os voy a leer unos cuantos poemas y luego ya, sin aburrir demasiado, espero, y podéis preguntarme lo que queráis o podéis comprarme el libro. Este libro ellos lo venden haciendo, pero este es Ariez, aquí hay una excepción, Es que porque va diferente. es diferente. Espero que lo compréis igual, porque 10 euros es poca cosa. Voy a empezar con unos poemas, no va a llevar un orden cronológico, lo que ha dicho Ángeles de la beligerancia. Y yo soy beligerante en casi toda mi vida, conmigo mismo incluso. Conmigo mismo más que con nadie. Voy a mostrar mi beligerancia con la propia poesía. En un poema que se llama El oficio. Los que escribís me vais a entender enseguida, y los que no también. El oficio. El oficio de poeta salvaguarda a sus funcionarios, eficientes empleados de la ineludible métrica y el dogmatismo, guardias pretorianos de la excelsa sapiencia y del dominio
competente y heroico de tal oficio. Enemigos fieros del autodidactismo moderno y la emoción desatada, la bonitura y aquello que les pudiera parecer vívido, cursi, algo así como la vida de verdad, alejada de academias y laboratorios, de sus reglas omniscientes y de todos sus soldados literarios, siempre dispuestos a la definición elevada de las cosas. Esos funcionarios con oficio y beneficio son nuestros enemigos. Ellos son los verdugos, los bandidos. Este poema viene a criticar las cuadras literarias, las cuadras poéticas, las bandas, que las hay, te las encuentras. Para mí, de la poesía, hace poco, hace 2 meses, estuvimos en Orihuela en la presentación de El humo de los versos de Bascuñana, de Ramón Bascuñana, nuestro amigo, y él hablaba de que él tiene miedo a repetirse y que él hablaba de la derrota o del desengaño de la literatura. Es verdad que la poesía te trae todo, pero a mí, en los últimos años, lo que me ha traído son cosas buenas. Me ha traído conocer a gente como a los Contestanos, a él, a Alfonso Aguado, a Ramón Andreu, a mucha gente, anteriormente a Marisa, cuando hicimos La muerte del poeta intrascendente. Y eso es lo que yo valoro de la poesía, no tanto que si yo estoy desengañado, si he conseguido publicar o no. A mí no estoy desengañado de la política, de la poesía, pero de mucha gente que hay alrededor de la poesía, sí. Porque a mí, yo soy capaz de degustar cualquier tipo de poesía, más o menos formalista, versolibrismo, con medida, con rima, con lo que sea. Y la emoción me llega por muchos lados. Pero en este mundo, el mundo de los premios, de la edición, de la publicación, hay muchas bandas y se comportan como guardias pretorianos. Eso a mí me duele mucho. Te faltaba. Hombre, aplauso. Un aplauso. Bien, ahora, en esa línea beligerante, voy a leer otros poemas más beligerantes. Estos poemas se escribieron a unos folletos poéticos que hizo nuestro amigo Juan Ángel Castaño, que era cuando el famoso No a la guerra de Irak. Y yo escribí 2 poemas para esos folletos y los hemos incluido aquí porque son de esa época. Este se llama Región íntima. En esta región íntima que delimita el estado de nuestras cosas, nuestra nación o patria, según convenga entenderlo, en esta región, decía, abrupta y cruel, te llevo adentro, como un fuego que abrasa en el interior. Y es ese fuego la expresión de todas las victorias forjadas a pulso, al rojo vivo de la sangre, poluta y derrotada. No derrames una sola gota de tu sangre por mí. No se merece tal sacrificio de mente. No enarboles el sable asesino en nombre de mi prédica o mi idea de justicia. Siempre es injusto impartir justicia a fuego, en mi nombre o en el tuyo. Es cruel clamar a Dios para decapitar al contrincante. Son las divinidades estados de oídos sordos, repartidores de libres albedríos. Solo nosotros somos responsables de nuestros insultos y disparos. No laves tus manos rojas en mis fuentes. No hundas tus filos en el corazón de mis enemigos. En esta región íntima que delimita el estado de nuestras cosas, nación o patria, según convenga entenderlo, en esta región, decía, abrupta y cruel, se me provoca un odio visceral insano, una tremenda sensación de llanto ahogado
en ausencia de lágrimas. Y el otro de este folleto se llama Cuestión en falso. ¿A quién diriges tu canto? ¿A quién va dirigido tu compromiso? ¿Quién es el destinatario de la conjetura que tus palabras otorgan? ¿A quién? Ahora que hay ciudades saqueadas, cadáveres en las aristas de los caminos y en las aceras reventadas. Aunque si lo pienso con detenimiento, no es lo mismo cadáver y muerto, porque los muertos aún afirman un hilo esencial de ser humano, de persona. Los cadáveres solo son los despojos inertes de lo que fueron, estadística desalmada y cruel. ¿A quién? Ahora que están de muertos sembradas las ciudades y sembrado el horror de visiones de muertos. Cada verso es una cuestión en falso, sin réplica. Así transitas por los renglones de tu escritura, sin saber si cantas o si te comprometes, o si existen destinatarios. El escribir estos poemas en prosa es un capricho, una bagatela. ¿Por qué? Porque intento demostrar que a veces no es lo importante si está escrito en verso o no está en verso, si es una prosa. No veo la diferencia. Yo creo que la diferencia está en el ritmo interno de las cosas, de los poemas, de los textos. Y dentro del juego, que para mí es a veces la poesía, pues eso también forma parte de ello. Bagatelas, el que da título. Espero relatarte mis días cual hazañas. Es mi empeño escribir mi vida como el relato admirable de la hazaña, el protagonismo del héroe. Es así como me derramo en ti cada nuevo día. Es así como te ofrendo mi deseo, como proeza, la empresa de un héroe doméstico y arrebatado. Esto es mi escritura, el ejercicio ignorante de mis poemas, el intento malogrado de heroísmo, la composición usual de bagatelas. En fuga. Dices que estoy en fuga, siempre, como si fuera esa mi única tarea, la aspiración última de mi sentimiento. También dices que soy incapaz de amar con solvencia, que soy como el vendaval, ese viento histérico que arrasa lo que antaño acariciaba cual brisa enajenada, que soy sombrío en mis adentros y estoy preso del pasado y las carencias. Dices que soy capaz de devorar mis propios afectos. Dices que oculto mi fuero maravilloso disfrazado de Saturno en la superficie. Pero nada dices de ti, nada que sea absoluto. Tan solo expresas la distancia abierta entre los dos, excluyendo de tu interpretación el abismo que abres bajo mis pies. Dices que me encuentro en fuga de ti, de mí mismo, de nuestro amor antiguo, del deseo. Dices que me has amado por encima de todo, pero nada dices en tu análisis de los dos, juntos. Nada que sea absoluto. En mi fuga solo acierto a echarte de menos. Este es un poema a la otra. Pero esto mismo puede decir mi señora o es de mí. Porque al final las personas nos repetimos en los tópicos continuamente. Inútil. Esto estaba dedicado a mi amigo Juan Cugat, un metapoeta amigo nuestro de Elche. Mientras llueve en la calle, tú te ocupas en relatar el mundo. Yo solo intento explicarme
mi propia humanidad. Ingente labor desmesurada, inútil. En el último libro que estoy escribiendo, que bueno, llevo ya varios años escribiendo, lo que se llama Vida de poeta, hablo de mi vida, frego los platos, hago la comida, vida de poeta. Hay una parte que se llama separata. Hola, bueno, pasa. Hay una parte que se llama separata que son como aforismos. Y hay dos aforismos que dice, uno dice que el problema es que la vida no se comprende. El problema es que no comprendo la vida, es lo que decía Ángeles, que intento explicarme. Y otro dice, vida y poesía, poesía y vida. O sea, que se confunde mi vida y la poesía y la vida se confunden. Y otro que dice que mi vida y mi poesía se resumen de la misma manera, dispersión y caos. Eso es mi vida y eso es mi poesía. Luego hay otro tema recurrente en mi poesía que son las casas que he tenido que dejar, las casas que he vivido. Este se titula Domicilio, es el que abre el poemario. Dice, de vuelta a la intrascendencia, al acecho de las palabras ocultas, en la quietud misericordiosa del domicilio, he aquí el poeta. No hay más pronunciamiento que la incertidumbre. No saberte tan en la distancia abisal de un pasillo amarillo. Solo hubiera de cruzar ese ínfimo trecho para decidirte lejana. De vuelta a la intrascendencia, esta vida, mi vida, acontece maravillosa, sin sobresaltos, colmada de prodigios, tal vez absurdos, en la paz mesurada del domicilio. Te arropo en la noche rutinaria, sé que sientes frío. Y ya los dos últimos, mi voyerismo, verte desnuda. Decir, amor, que esta vida juntos no es un fraude. La realidad suma los días, los coitos, las coladas, las cenas y las reyertas. Verte desnuda es la misma alegría sincera de siempre. Y ver cómo te desnudas, el mejor de los presentes que me ofrendas. No se anulan la picardía ni las perversas intenciones. Decir, amor, que esta vida, juntos, no es un desengaño. La vida es esto, así de simple. Querernos casi siempre cuando podemos. Aunar los horarios. Desearnos con ese afán doméstico y perenne que nos caracteriza. Y para terminar, el último poema, que es donde expreso mi conmoción ante la vida, mi incomprensión de la vida. Este poema lo publiqué hace muchos años en una página web que se llamaba Escritorium y comentaba mucha gente, sobre todo se leían, estaba hecho en Elche, los hijos de una amiga nuestra, poeta también, Milagros Román, y se veía en toda Hispanoamérica, lo veían, y me pusieron una serie de comentarios que me pusieron a parir. No es poesía ni es nada, vaya mierda de poema, tal. Lo pusieron en verde este poema, que a mí me gusta especialmente. Se llama Hormigas. Dice, detesto a las hormigas. Al descubrirlas deambular por el suelo, entre las juntas inferiores de los tabiques de las paredes de la casa, en infame hilera, recolectando restos de migas de pan, esforzadas, me quedo en individuo fuera de sí. No fuera de mí, fuera de sí, como si fuera otro. Perplejo, ausente, invadido. Esto puede parecer una nadería, una simple anécdota, banal. Pero de naderías y anécdotas, de banalidades, se conforma el ser humano. En la suma de ellas reside el misterio del ser. Al observar a las hormigas, campando a sus anchas por mi casa, reflexiono acerca del universo, en cómo el universo es una suma de universos más pequeños, indescifrables y anecdóticos, en cómo el tiempo es una adición de pequeños lapsos
de tiempos ínfimos, en cómo la humanidad es la suma de todos los seres humanos. Reflexiono acerca de la suma de naderías que soy capaz de discurrir. Pienso en la muerte, al tiempo que liquido a todas las hormigas que puedo. Las aplasto, sin concesiones, una por una o en grupo. Una reacción contra el miedo a lo que no se domina. Una acción tan humana. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, si no, nos tomamos algo, hablamos. Yo sí que quería comentar una cosa. Que estábamos condenados por el destino. Sí. Porque si tú eres el mejor chocolatero del mundo, Sí. yo soy el mejor degustador de chocolate. Vale, pues, daré el chocolate que tendrá que ayudar a pesarlo porque he perdido la gracia. Que no es broma, Como buen diabético, soy el mejor. Bueno, y ahora el que se anime y pique el anzuelo y quiera comprar algún libro, estoy dispuesto a Decirles una firmárselo. cosa, que como me he confundido porque este es de los primeros que salen a 10 euros, regalaremos un libro de poesía visual al que compre el libro. Voy a por ellos y... Muy bien.